Gloria al nombre de Jesús. Dios les bendiga, amados hermanos. Saludos en el nombre de Jesús para cada uno de ustedes, los hermanos de la Junta Local, todos los que están en la parte acá adelante, músicos. Gloria a Dios para todos, para quienes nos ven a través de las redes. Saludos en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Estamos en la presencia de nuestro Dios. Aleluya. Es motivo de gozo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a entrar a la última parte del pectoral. Amén. Vamos a concluir hoy con la enseñanza del pectoral y vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Génesis. Gloria a Dios. El libro de Génesis, el capítulo 35, el verso 16. Gloria a Dios. Por favor, si me ayudan allá. Amén. Génesis 35, 16. Gloria a Dios. Parece que hay un problema. Leamos la Biblia, dice así. Después partieron de Bet-el y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto, y aconteció que había trabajado en su parto y aconteció como había trabajado en su parto que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salirse el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Oremos. Señor Jesús, maravilloso Rey de Reyes, Señor de Señores, Santo y Soberano, gracias le damos, Señor, porque su palabra se da lectura y se va a predicar. Permíteme predicar con toda autoridad, Señor. Úseme conforme su propósito y voluntad. Edifique a su iglesia, Señor. Pedimos su bendición en el nombre glorioso y santo de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Tengan la amabilidad de ponerse cómodos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, vamos a continuar con la enseñanza. Ya tenemos, amén, estamos cada uno de ellos. ¿Alguien me acuerda cuando iniciamos qué significa Rubén? He aquí un hijo. Amén, téngalo pendiente porque veremos el final. Amén, vimos todo, vimos José, ahora estamos en Benjamín. Amén. Vamos a hablar de Benjamín. Gloria a Dios. Cuando hablamos de Benjamín, entonces, cuando hablamos del pectoral, sabemos que el pectoral es la parte donde el sumo sacerdote la llevaba en el pecho. Amén. Esto lo vimos al inicio, la explicación de lo que era el pectoral. Era algo cuadrado que tenía en el pecho con piedras preciosas, con engastes de oro. Iba cogida hacia las hombreras. En fin, todo esto hemos visto que tenía nombres en el pectoral, piedra en cada piedra, y cada nombre representaba algo, tenía un significado. Entonces hablamos del pectoral, que pectoral significa ¿qué? Palabras de vida o mensaje de salvación. Amén. Entonces, palabra de vida, en cada una de las piedras que hemos visto, el Señor ha tenido un mensaje para nosotros. Amén. Y que es donde nosotros hemos recibido y hemos entendido. Por ejemplo, al inicio, Rubén, ¿qué significa? Pregunté. He aquí un hijo. Gloria a Dios. Pero cuando vamos a ver entonces a Benjamín, según Raquel le puso Benoni.
que significaba hijo de mi tristeza, porque allí murió Raquel. Pero Jacob dijo, no, no se llamará Benoni, se llamará Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. Gloria a Dios. Benjamín, mi mano derecha. Es lo que Jacob dijo, gloria a Dios. Entonces aquí es donde vemos el inicio del pectoral. He aquí un hijo, y el final, mi mano derecha o mi diestra. Amén. Y es lo que vamos a analizar en esta mañana, porque el Señor empieza hablándonos de la manifestación de Dios como hijo. ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan o no? Parece que no se acuerdan. Vamos a tener que volver otra vez a repetir. Hablaba de he aquí un hijo, ¿por qué Dios se manifestó en carne y vino como hijo? Amén. Cómo el mismo Dios se manifiesta. Pero cuando termina, habla entonces de Benjamín, donde nos habla de su derecha, de su diestra. Es lo que significa entonces Benjamín. Por eso analicemos algo, y la Biblia dice, y aconteció, el texto que dimos lectura, que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benónimo, mas su padre llamó su nombre Benjamín. Y murió Raquel y fue sepultada en el camino de ¿dónde? Efrata, el cual es Belén. Gloria a Dios. Y cuando vemos al profeta Miqueas, escribe el profeta en esta profecía, dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Quiero que me preste toda atención para que podamos comprender, y si de pronto hay alguien que esté confundido, pueda entender el mensaje de Dios para todos nosotros. Amén. Allí en Efrata, la cual es Belén, allí sepultaron a Raquel. Pero de allí, de Belén Efrata, nacería el Salvador, el Rey de Israel. Gloria a Dios. Esto no es casualidad. El Señor no es Dios de casualidades. Él es Dios de propósitos. Amén. Gloria a Dios. Así que cuando se habla de Efrata, Efrata significa fructífero. Pero cuando se habla de Belén, se habla de casa de pan. Amén. Miqueas en su profecía estaba hablando de la venida del Señor Jesucristo. Y estaba hablando en sí de lo que significaba Jesús para los israelitas. ¿Quién era el que iba a nacer en Belén Efrata? ¿Quién era el que la profecía que dijo Miqueas? El Rey de Israel. Amén. No es otro, sino nuestro Rey también, nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Porque aquí hace el Señor, Rey de Israel, gloria a Dios, el cual dice Miqueas, amén, será Señor de Israel, 1, y 2, y sus salidas son ¿desde cuándo? Desde el principio, desde los días de la eternidad.
Quien vendría, dice entonces aquí, es el Eterno. Gloria a Dios. Y el Eterno es el mismo. Gloria a Dios. Del principio y por siempre. Nuestro Señor Jesucristo. El Señor de Israel. Gloria a Dios. Amén. Pero analicemos quién es este Señor. Nosotros sí sabemos. Cuando se habla de Señor, se habla de dueño, de amo, de supremo, del que tiene el dominio, del que tiene la autoridad. Y cuando Miqueas lo presenta como el Señor que nacería en Belén, lo presenta como el Señor Rey de Israel. Gloria a Dios. O sea, Adonai para los que, para nosotros sabemos que la palabra Jehová en el Antiguo Testamento no estaba la palabra Jehová, sino YHWH. Amén. Y ellos, los rabinos, le pusieron Jehová para que suene Jehová para nosotros en la manera latinizada. Pero los judíos siempre le llamaron Señor, en señal de respeto, porque no conocían su nombre. Amén. Y lo llamaban así para poder o no pronunciar mal aquellas consonantes. Entonces lo llamaban así Adonai, que significa mi Señor. Amén. Para un israelita no había otro Señor por encima de Dios. Gloria a Dios. Para un israelita decirle Señor a alguien era porque era digno de adoración. Cuando Miqueas dice el Señor de Israel, le está diciendo, y cuando dice que desde los días, sus salidas son desde el principio, desde los días de su eternidad, está diciendo que Él es Señor de Israel por la eternidad. Gloria al nombre del Señor Jesús. Amén. Y cuando vamos al Antiguo Testamento para saber, porque vamos a hablar entonces de la diestra de Dios. Gloria a Dios. Amén. La diestra de Dios, que para muchos es la segunda persona de una supuesta Trinidad. Pero vamos nosotros por la palabra del Señor a confirmar una vez más que solamente hay un Señor. Amén. Como dice el apóstol Pablo en Efesios, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre, el cual es en todo, por todo, sobre todo. Él es Señor también de esta iglesia. La Biblia nos habla en el libro de Isaías. Dice la palabra del Señor, capítulo 1, verso 24. Por tanto dice Jehová, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios. Pero miremos lo que dice. Por tanto dice el Señor, ¿quién? Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel. ¿Quién es Jehová? Es el Señor. Amén. Y la Biblia dice también en el libro de Ezequiel 3:11, y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles, así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Amén. ¿Qué quiere decir entonces? Jehová
es el Señor. Amén. ¿Cuántos señores entonces hay? Uno solo. Gloria a Dios. En el libro de Mateo dice, Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero miremos entonces, si aquí dice que Jehová es Señor, y acá dice que Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor. ¿Será que hay dos señores? Y eso es lo que vamos a entender mejor en esta mañana. Porque solamente hay un Señor. Amén. Y es el Señor de esta iglesia. Gloria a Dios. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han salido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Qué hace entonces Juan cuando tiene la visión? Se dirige ¿a quién? A uno solo, un solo Señor. Amén. Lo que Juan ve en la visión en la isla de Patmos, Juan ve, tiene esta visión y le pregunta, estos que están, ¿quiénes son? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Él se dirigió a un solo Señor. Y veremos entonces quién es este Señor. Amén. Cuando Miqueas se refiere al Señor de Israel, Miqueas dice entonces, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Miqueas está diciendo, este Señor es el eterno. Gloria a Dios. Este es, y el Salmo 41 nos habla entonces y nos dice, gloria a Dios, bendito sea Jehová, el Dios de Israel. ¿Por cuánto tiempo? Por los siglos de los siglos. Amén. Él es eterno. Y dice Jehová, bendito sea el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Y estábamos hablando que Jehová es el Señor de Israel. Por eso Miqueas dice que Él es el eterno. Gloria a Dios. Amén. Sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Por eso la Biblia nos dice pasajes, he puesto algunos. Salmos 92 dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Amén. Jehová del Antiguo Testamento, el Señor del Antiguo Testamento es el eterno. Gloria a Dios. Amén. Es el mismo Señor, el cual dijo en manifestado en carne,
no todo el que me dice Señor es el mismo que Juan le dijo, Señor, tú lo sabes. ¿Por qué? Porque no hay otro Señor, y el Señor que tiene esta iglesia es el mismo Dios eterno. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Por eso Pablo lo revela en el libro de Romanos y dice de quiénes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es que Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos, como dijo el salmista en el Salmo 41. Amén. Y le voy a retroceder porque es importante que usted, porque es importante que usted se dé cuenta. Amén. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Jehová, Dios de Israel. Pero Pablo lo dice acá. Dice, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Lo que Pablo estaba citando era este salmo que acabamos de dar lectura, que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas y que es bendito por la eternidad. Gloria al nombre de Jesús. Por eso, cuando hablamos de Benjamín, hablamos entonces de diestra. ¿Qué significa diestra? Fuerza, poder, dominio. Eso significa diestra. Ahora, habiendo analizado de que hay un solo Señor y que este Señor es eterno por siempre, nosotros sabemos quién es. Hay muchos que dicen, porque dice la palabra diestra, es porque hay uno menor sentado a su derecha. Ojo. Eso no es el pensamiento de esta iglesia. Esta iglesia sabe que hay uno solo, que es Señor de señores, que es el eterno, que es el Dios todopoderoso, y que no tiene nadie a su lado derecho para que le ayude para hacer algo. No, porque Él tiene todo poder, toda autoridad, todo dominio le pertenece a Él, solo a Él. Muchos dicen, ¿y por qué la Biblia dice? Cuando Esteban dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Se da cuenta, pastor, que la Biblia sí habla que Jesús está a la diestra de Dios. Es lo que dicen muchos que no saben. Muchos que le hacen una interpretación a la Escritura a la manera más rápida, o que no saben y se ponen a hablar como que si fueran maestros. Pero cuando vamos a la palabra del Señor, la palabra del Señor nos habla que Esteban vio a uno solo. Ay, ¿por qué dice allí? Y ve abierto y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Esteban no dijo, veo a Dios y a Jesús. Eso no dice la Escritura. ¿O en su escritura dice eso? Dice así: veo a Dios y a Jesús que está sentado a su derecha. Así dice. No dice. Dice al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¿Y qué significa diestra?
¿Qué significa? Fuerza, poder, dominio. Amén. Entonces, Esteban sabía Esteban que a Dios nadie lo ha visto en su esencia. Solo cuando se manifestó en carne o en alguna de sus teofanías. Pero como Dios, Él no se ha mostrado a nadie porque Dios es espíritu. Amén. Y esto lo sabía muy bien Esteban. Porque Esteban dice lleno del Espíritu Santo. Así que no era cualquiera. Y Esteban sabía de que Dios es espíritu y que nadie, la Biblia dice, por eso dice la Biblia, a Dios, ¿qué dice? Nadie le vio jamás. El unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Ahora Esteban dice al Hijo del Hombre a la diestra. Pero la Biblia nos dice que a Dios nadie le ha visto. Nadie. Sino que Dios se manifestó cuando estuvo en carne. Tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Ahí sí. Pero como Dios en su esencia, a Dios nadie lo ha visto. Amén. Pero la Biblia dice, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahora preguntémonos, ¿o está a la derecha o está en el seno del Padre? Cuando habla del seno del Padre es porque está en Él mismo. Amén. Cuando habla de derecha es para los que no saben interpretar, le ponen como que si fuera nuestra mano derecha y están diciendo que entonces Esteban vio a Dios y la Biblia dice que a Dios nadie lo ha visto. ¿Sí me hago comprender? Aquí a mi derecha está mi esposa. Y para que alguien diga que está a mi derecha es porque yo estoy aquí. Pero si yo no estuviera aquí, alguien podría decir que mi esposa está a la derecha del pastor. No, porque no ve dónde está. ¿Me hago comprender? Así que lo que Dios es. Por eso en el libro de San Juan también nos dice en primera de Juan, nadie ha visto jamás a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Vea, Dios está aquí en este momento con nosotros. Y si Él está aquí, lo sabemos porque lo sentimos. Y porque Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Pero hay alguien que me diga dónde está su mano derecha. Hay alguien que me diga dónde está, hacia dónde está mirando. Él lo llena todo. Él llena todo, gloria a Dios. Por eso es que Él no se muestra en su forma divina, no se muestra porque Él es espíritu. ¿Cómo entonces los que dicen que vieron que Jesús está a la derecha de Dios? Porque es para poder decir de una doctrina errada, doctrina que no tiene fundamento bíblico. Porque la Trinidad no tiene fundamento bíblico. Y hablar de que Jesús está a la derecha es porque tienen que haber visto a Dios. Y eso no existe, no puede. Si la Biblia dice que a Dios no lo ha visto, nosotros sí lo sentimos. Gloria a Dios.
Amén. ¿Sí lo sentimos o no? Gloria a Dios. Porque Él en su esencia es espíritu. Y Él está aquí. Pero Jesús, cuando Jesús se apareció en medio de sus discípulos, le dijo: mira mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Amén. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como ves que yo tengo. O sea, Jesús le dijo: yo sí soy real, mire, vengan, vengan, yo resucité, vengan, vengan. Pero un espíritu, porque ellos tuvieron miedo de que era un espíritu. Y yo, no, no, Señor, no, yo soy, yo resucité. Pero Jesús le dijo: un espíritu no tiene carne ni hueso. O sea que Jesús dijo: no se lo puede ver. Amén. Pero Él estaba hablando de allí porque Él se había manifestado y Él había muerto y había resucitado. Pero la Biblia nos dice que Cristo sí es la imagen. ¿De quién? Del Dios invisible. Él es la imagen, Cristo es la imagen del Dios invisible. O sea, ¿cuántos pasajes más tenemos que decirle a aquellas personas de que Dios es invisible, que a Dios no se lo ve, que no hay quien haya visto a Dios? Amén. Dios es invisible, solamente se manifestó cuando hubo la manifestación en carne y se lo conoció como el Hijo de Dios. Ya vimos esa parte. Amén. Pablo dice: por tanto, al Rey de los siglos, ¿qué dice? Inmortal, ¿qué más dice? Invisible, al único y sabio Dios, sea que honor y gloria, ¿por cuándo? Por los siglos de los siglos, lo que dice el Salmo, lo que dice la palabra del Señor, Romanos 9:5, el Dios por los siglos. Aleluya. Amén. Al invisible, al único y sabio Dios. La Biblia dice que por la fe Moisés y muchos, pero en el caso de Moisés se mantuvo como viendo al invisible. Gloria a Dios. Aunque Moisés le dijo al Señor: Señor, muéstrame tu gloria, y él dijo: no habrá hombre que me vea y viva. Amén. Así que cuando hablamos de Dios, hablamos de esa esencia divina. Gloria a Dios. Y cuando hablamos de Dios, Dios lo llena todo. Amén. Lo llena todo. Yo hablaba un día con alguien y le dije: dígame dónde está la derecha del oxígeno que hay en la tierra. Y se quedó pensando ese alguien. Dijo: ¿cómo va a tener derecha? Si el oxígeno recorre todo y da la vuelta a través de los vientos alisios, se enfrían y mandan y dan la vuelta. Y me hablaba de todas aquellas cosas. Le dije: pero dígame cuál es la derecha de ese viento. Dijo: no tiene. Y le dijo: y cuánto más nuestro Dios, que lo llena todo, que fue el que creó el viento, fue el que hizo la mar, fue el que hizo todo. Dios lo llena todo. Él no tiene derecha, porque Dios es espíritu. Gloria al nombre del Señor Jesucristo, al único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. A Él sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. Gloria a Dios. Pero también dice la palabra: el cual siendo el resplandor de su gloria.
y la imagen misma de su sustancia. Quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Pastor, otra vez está diciendo que se sentó a la diestra, pero es que no leen y es que no entienden. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. ¿Qué significa diestra? Teológicamente, fuerza, poder, dominio. Y el apóstol, el escritor aquí a los hebreos dice, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. No es al lado derecho de Dios, no, Señor. Se sentó en el trono de la autoridad, en el trono del poder, en el trono del dominio, porque Él es el Señor, Él es el eterno por siempre, Él es el único Dios todopoderoso. Él es la imagen del Dios invisible. Gloria a Dios. Por eso es que allí en Belén toma forma humana. Es allí donde nace y donde viene. Amén. Donde dice Mateo capítulo 1, el nacimiento de Jesucristo. Así que cuando hablamos de diestra, hablamos de autoridad, de poder, de dominio. Y miremos algunos textos más. ¿Qué dice la palabra del Señor en Éxodo 15? Lea. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Gloria a Dios. Moisés, cuando estaban cruzando el Mar Rojo y cuando las aguas se abrieron, ellos cruzaron. Y cuando Faraón quiso cruzar, las aguas se juntaron. Pero después de que cruzaron al otro lado, Moisés dijo: tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado el enemigo. Moisés no vio una mano grandota ya destruyéndolo. Moisés lo que estaba diciendo: tu poder, oh Jehová, ha quebrantado el enemigo. Gloria a Dios. Ese es el poder. La Biblia dice, también dice ahí mismo, en el verso 12, extendiste tu diestra y la tierra los tragó. Extendiste tu poder y sucedió lo que sucedió. Gloria a Dios. Moisés sabía y por eso se expresó como diestra, porque es el poder. Extendiste tu poder. Usaste tu poder y hasta ahí llegó el enemigo. Es lo que dice la palabra del Señor. Amén. Por eso es que cuando nosotros hacemos una interpretación a la palabra del Señor, debemos saber cuándo nos habla en forma literal y cuándo es figurativo. Literal es cuando lo que está allí así es. Pero cuando está figurando algo, diciendo algo para explicar algo, como por ejemplo, la Biblia nos dice: con sus plumas te cubrirá. ¿Y qué dice? Y debajo de sus alas estará seguro. Yo estoy seguro debajo del Señor, pero yo no veo plumas.
Amén. Porque el salmista está diciendo en forma figurada la protección de Dios. No es forma literal, es forma figurada. Y en esa forma figurada dice que Dios es el que nos cuida. Y usó la forma plumas, alas, para poder decir bajo sus alas, para poder decir que estamos seguros en Él. Por eso hay que entender en qué momento, cuando la gente no entiende y no hace de pronto una exégesis, una hermenéutica mal hecha o interpreta mal, hace aplicaciones humanas y ponen doctrinas humanas. Pero cuando el Espíritu Santo revela, créame que Él, el que inspiró esta palabra, el que puso hombres para inspirarla, para escribirla, es el mismo que nosotros tenemos aquí, gloria a Dios. Y hay revelación de lo alto, hay revelación del Espíritu Santo, hay revelación divina en esta iglesia. Por eso, volviendo al primer punto, cuando Esteban vio, entonces la Biblia dice, ¿qué dice la palabra del Señor? Y apedreaban a Esteban. Y él invocaba y decía, ¿qué decía? ¿Qué decía Esteban? Señor Jesús, recibe mi espíritu. Gloria a Dios. ¿Por qué Esteban no se dirigió entonces supuestamente para los que creen que estaba el otro sentado a la derecha? ¿Por qué no se dirigió entonces a otro más grande? Porque supuestamente, si hay uno más grande y el otro está por acá a la derecha, pues hay que dirigirse al más grande. Amén. Amén o no. Pero Esteban no vio dos. Esteban vio uno en el trono, uno con autoridad, con poder y con dominio. Y Esteban se refirió, veo al Hijo del Hombre a la diestra de la majestad, pero aquí dice Señor Jesús. ¿Por qué no se refirió a otro Jesús, a otro Señor? Porque no lo hay. Porque Señor solamente hay uno. Porque Jesús es el que estaba sentado allí. Es el que él pudo verlo, pudo contemplar su hermosura. Se dirigió, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Gloria a Dios. Por eso, iglesia, cuando la palabra del Señor nos habla de que el Señor miró, el Señor tuvo con su poder, con su mano, o habla la Biblia con el dedo de Dios. En fin, son formas figurativas. Cuando habla de diestra, es una forma figurativa. Gloria a Dios. Y percibió Jehová olor grato. Gloria a Dios. Amén. Todo aquello es forma figurativa. Todo esto voy a colocar uno. Dice la palabra del Señor: los ojos de Jehová, ¿qué dice? Están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Cuando alguien piensa en esta manera literal y dice que Dios tiene ojos, habría que preguntar cuántos ojos tiene Él. Pero como nosotros sabemos que está hablando de la omnipresencia de Dios, que Él está presente en todo lugar, porque todo lugar lo llena Él con su presencia.
Por eso el salmista dijo: ¿dónde huiré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, ahí estás tú. Si tomare las alas del alba, ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere que las tinieblas me encubra, lo mismo te son la luz que la tiniebla. Quiere decir entonces, el salmista dijo: la presencia de Dios está en todo lugar. Él lo ve todo, Él lo sabe todo, Él lo conoce todo. Gloria al nombre de Jesús. Jesús dijo: mas si por el dedo de Dios hecho yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Literal, ¿cómo interpretaría usted esto? Literal, si fuera así con el dedo, quiere decir, dice: mas si yo por el dedo de Dios, si fuera literal, entonces quería decir que Jesús tenía un dedo de Dios para reprender demonios, y eso no es así. Amén. Él está hablando de la autoridad y el poder que Él tiene. Gloria a Dios. No está hablando en forma literal, sino en forma figurativa. Amén. Por eso, iglesia, cuando hablamos de Señor, hablamos de un solo Señor. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios. No está diciendo a los señores, no, Señor. Y amarás al Señor tu Dios. Esto era para Israel una ley. Un solo Señor, un solo Dios. Eso fue lo que dijo Pablo en el libro de Efesios 4, que dije ya. ¿Cuántos señores? Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre, el cual es por todos, en todos. El único Dios todopoderoso es el único Señor. Por eso la Biblia nos dice en el libro de Isaías: en el año que murió el rey Usías, vi yo a quién. Al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Vi yo al Señor. ¿A cuántos vio Isaías? Vio a uno en cuántos tronos. En un solo trono. Vi yo al Señor sentado sobre ¿qué? ¿Sobre cuántos tronos? Sobre un trono. Amén. Gloria a Dios. Y la Biblia dice: Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. ¿Dónde está el trono de Dios? ¿Dónde se encuentra el trono? ¿Qué fue lo que Juan vio? ¿Qué fue lo que Esteban vio? ¿Qué es lo que vio Isaías? Un solo trono. Y en el trono un Señor sentado. No vieron que había nada ni a la derecha, no vieron que había nada ni a la izquierda, no había otro supuesto ayudante a la derecha. No, Señor, Él es suficiente. Él tiene todo el poder, Él tiene todo el dominio, Él tiene toda la autoridad. No hay otro. Él es el soberano, el único, el Señor de los señores. A Él sea la gloria. El salmista también dijo: tu trono, oh Dios, es. Tu trono, oh Dios, es. Y
Oiga, usted sabe lo que es eterno. Por eso decía el salmista en el 41, y por eso dice Romanos 9:5, por los siglos de los siglos. O sea que es eterno. Y estamos hablando de Jesucristo. Por eso le repito el versículo de Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios bendito sobre todas las cosas por los siglos. Amén. Dios bendito por los siglos quiere decir que no tiene principio ni tiene fin, que Él es por siempre y para siempre. Gloria a Dios, Él es eterno, Él es para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Pero en el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan tiene la visión y dice, y al instante lea lo que dice ahí: yo estaba en el Espíritu, y he aquí cuántos tronos, un trono establecido en el cielo, y en el trono cuántos sentados, y en el trono uno sentado. Gloria a Dios. Lo que Juan vio cuando dijo: Señor Jesús, recibe mi espíritu, es el que está sentado en el trono. Es el único Dios todopoderoso. Ay de aquellos que dicen que ven a dos y a tres, no saben dónde están, deliran, piensan y están errados. Pero gracias a Dios, como dije, esta iglesia tiene revelación del Espíritu Santo. Pero es necesario que entendamos que diestra o mi mano derecha bíblicamente no está hablando en forma literal, sino figurando el poder, la autoridad y el dominio de Dios. Después de esto miré, dice, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos con ropas blancas y con palmas en las manos. Quiero que lea bien. Que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. No está hablando de dos. Amén. Delante del trono y en la presencia del Cordero. ¿Quién era el que estaba sentado cuando Juan lo vio? ¿Quién fue el Cordero inmolado? ¿Quién fue el que entregó su vida en la cruz del Calvario por la raza humana? ¿Quién fue el que fue inmolado? No es otro sino el mismo Señor Jesucristo. Y Juan dice: delante del trono y en la presencia del Cordero. No está hablando de otro a la derecha, no, Señor. Está hablando de que está en el trono. Y si está en el trono es porque el que está en el trono es el que reina. Amén. El que está en el trono es el Señor. El que está en el trono es el que tiene dominio, tiene poder y tiene autoridad. Él no necesita de otro. Por eso su palabra dice, para terminar, su palabra dice: por eso están delante del trono de Dios. Sigamos leyendo. Y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos,
y no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Lea usted con atención lo que dice. Por eso los que están delante del trono le sirven, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y dice más abajo, dice, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Gloria a Dios, porque el que está delante del trono de Dios, el que está en el trono es Dios. El que está en el trono es el Cordero. El que está en el trono es el mismo que se manifestó en carne. Él es Dios por los siglos de los siglos. Él es el Señor de Israel, pero es Señor de esta iglesia. Es a quien nosotros nos debemos. Es a quien le rendimos honor y gloria. Es delante de quien nos postramos, gloria a Dios. Es delante de quien nos rendimos, porque entendemos que solamente hay uno, gloria a Dios, y que Él está en su trono. Pero su gloria lo llena todo, aleluya. Su gloria lo llena todo. Y la Biblia dice, y Él dice, y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevo todas las cosas. Porque Él tiene todo poder. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. El que venciere dará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Yo soy ¿qué? El Alfa y la Omega, el principio y el fin. El Alfa en el calendario griego, en el calendario dice Alfa y Omega. Amén. Dice Alfa es la primera letra y Omega es la final. Gloria a Dios. Pero miremos lo que dice acá en otro texto. Lea lo que dice. ¿Qué dice? Y he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todo linaje de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Pero ¿qué dice? Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Gloria a Dios. Es el mismo que un día vendrá a hacer juicio a las naciones, y lo verán, y lo verán. Y Él es el que está sentado en el trono. Él es el Señor de esta iglesia. Aleluya. Él es el Alfa y Él es la Omega. Por eso el verso que dimos lectura dice: yo soy el que está sentado en el trono. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Y acá dice: yo soy el Alfa y la Omega, principio, el fin, el que era, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso. Pero ¿quién? El que viene. Cuando Él venga, todo ojo le verá. Cuando Él venga a hacer juicio a las naciones, todo ojo le verá. Y sabe una cosa, y nosotros vendremos con Él. Gloria a Dios. Nosotros vendremos con Él, porque esta iglesia tiene como Señor al único. Él no tiene otro. Él es soberano. No hay diestra de Dios
Fíjate, literalmente no hay. Y cuando hablamos entonces de Benjamín, habla de la diestra, pero no se refiere en este caso a la diestra de Jesús, pero está culminando de que Él tiene todo el poder, que Él tiene todo el dominio y que Él tiene toda la autoridad. Es lo que quiere decir cuando dice a la diestra de Dios. Gloria a Dios. Colóquese de pie. Qué bueno es poder decirle al Señor: gracias, Señor, porque contigo solo estoy suficiente, Señor, no necesito de otro. Porque no hay otro, Señor, porque tú eres único. Qué bueno es que le digamos al Señor: gracias, Señor, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, porque esta iglesia tiene revelación de lo alto. Porque esta iglesia tiene la unción del Espíritu Santo. Porque podemos decirle de que no hay otro, como dijo Pablo, y culminó de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. Él es el Señor de Israel. Él es el Señor de esta iglesia. Él es Dios bendito por los siglos. Él es el que está en el trono. Él es el que llena todo lugar. Él es a quien esta iglesia le sirve y le adora. No hay otro, no lo hay. Él es el único. Y vamos a decir: yo no creo en tres, porque no creemos en dos. Él es el alfa, Él es la omega, Él es el principio, Él es el fin, y con Él estamos completos. Gloria a Dios. No necesitamos de más. Él es el gran yo soy. Aleluya. Él es el gran yo soy, el alfa y la omega, el rey. Gloria a Dios. Tú eres el Padre eterno, Jesús tu consejero, Jesús es el gran yo soy. Él dices que soy y cuál es mi hogar. El nombre de mi Padre puede su gloria. Toda la plenitud de Dios que habita en Jesús. Es bienaventurado el que vive en la luz. Jesucristo es el verdadero Dios. Es el Padre, es el Hijo y el Espíritu Santo. Único Dios que existió desde el principio. Y es el verbo hecho carne también. Yo no creo en tres, yo no creo en dos. Jesucristo es uno, Jesucristo es Dios. Él vive en mi alma y en mi corazón. Por eso yo digo, Jesucristo es Dios. Él vive en mi alma y en mi corazón. Por eso yo digo, Jesucristo es Dios. Es el gran yo soy, el alfa y omega, el rey de reyes, es el todopoderoso. Él es el Padre eterno, es nuestro consejero. Jesús es el gran yo soy. Jesús soy, y cuál es mi lugar. El nombre de mi Padre puedes encontrar. Toda la plenitud de Dios habita en Jesús. Es bienaventurado el que vive en la luz. Jesucristo es el verdadero Dios. Es el Padre, es el Hijo y el Espíritu Santo. Único Dios que existe desde el principio. Y es el verbo hecho carne también. Yo no creo en tres, yo no creo en dos. Jesucristo es uno, Jesucristo es Dios. Él vive en mi alma y en mi corazón. Por eso yo digo, Jesucristo es Dios. Él vive en mi alma y en mi corazón. Por eso yo digo, Jesucristo es Dios. Gloria al Señor Jesucristo.